Muy buen día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector. Hoy trabajaremos con los estudiantes del quinto grado acerca de la lectura titulada El León de Natúa, a cargo de su profesora Juliana Belichuco. Espero que les haya ido muy bien en su examen de Plan Lector. Vamos a iniciar con la lectura. Antes, debemos recortar y pegar la imagen que se encuentra en el anexo 1. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que los defectos físicos de una persona deben determinar la aceptación y la estima por parte de los demás? ¿Creen ustedes que será así? No, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Debemos todos respetarnos. El león de Natúa nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme. Aunque el hijo menor de Celestino Pardinas nunca pudo andar a la manera de los otros hombres, tuvo una gran inteligencia, una mente deseosa de saberlo todo y capaz de conservar un conocimiento para siempre. Todo fue en el rareza, que a pesar de su condición no muriera ni padeciera enfermedades, que en vez de andar en dos pies como los humanos lo hiciera a cuatro patas, y que su cabeza creciera de tal manera que pareciera un milagro que su cuerpecillo menudo pudiera sostenerlo. Pero lo que dio pie para que los vecinos de Natúa comenzaran a murmurar más de esa criatura fue que aprendiera a leer y a escribir sin que nadie se lo enseñara. Un día llegó el correo y clavó en las tablas a la plaza matriz una orden que no se molestó en leer en voz. Dice que hay peligro de epidemia para los animales, que hay que desinfectar los establos con creso, quemar las basuras y hervir el agua y la leche antes de tomarlas. Don Asenio confirmó lo que decía. Acosado por los vecinos para que contara quién le había enseñado a leer, el león dio una explicación que muchos encontraron sospechosa y que había aprendido viendo a los que sabían, como don Asenio. Ninguno de ellos les había dado lecciones. Por ello recordaron haberlo visto asomar muchas veces la gran cabeza y los ojos curiosos del león junto al taburete donde leían o escribían las cartas que le dictaba un vecino. El hecho es que el león había aprendido y que desde esa época se le vio leyendo y releyendo. Hacía de escriba y de lector a los demás por entretenimiento, sin cobrarles un céntimo, pero a veces recibía regalos por esos servicios. No se llamaba León, sino Felicio, pero el sobrenombre, como ocurría a menudo en la región, una vez que prendió desplazó al nombre. Le pusieron León, tal vez por la inmensa cabeza que se cubría, en efecto, de unas tupidas crenchas que le tapaban las orejas, o tal vez por su manera de andar, animal, sin duda alguna, apoyándose a la vez en los pies y en las manos. Pese a que les redactaba la correspondencia, a los vecinos se les hacía difícil aceptar a León. ¿Cómo hubieran podido las mujeres y los hombres de Natúa considerar de la misma especie que ellos a este sujeto? Bien, vamos a responder nuestras preguntas. De acuerdo con el contexto de la lectura, pregunta. Identifica el significado de los términos resaltados, pinta los recuadros del mismo color según corresponde. Clavó en las tablas de la plaza matriz una orden. ¿Qué será matriz? Su lugar principal o más importante. Pintan de un solo color. Hoy hay que desinfectar los establos con creso. ¿Qué es creso? Es un desinfectante para limpieza. Muy bien. Hacía de escriba y de lector. ¿Qué será escriba? Persona que se dedica a copiar escritos ajenos o a escribir el dictado. Se cubría en efecto de unas tupidas crenchas. ¿Qué será crenchas? Cabello abundante, apartado y duro. Lo otro va a ser de tarea. Van a realizar ustedes lo que es un resumen de la vida del protagonista a través de un esquema. Pueden hacer un organizador visual, un mapa mental, un mapa conceptual. Siguiente. Identifica las características físicas y de carácter del protagonista. Físico. ¿Cómo era el protagonista? Era deforme, piernas cortas y cabeza grande. ¿Cómo era su carácter? Era raro, inteligente, autodidacta y preocupado por su pueblo. Pregunta. ¿Cuál fue la reacción de los pobladores de Natúa ante la presencia de Felicio? Criticarlo, murmurarlo sobre su condición. ¿Cómo aprendió a leer y escribir el león de Natúa? Por observación e imitación. Vamos a reconocer ahora las tres características más sobresalientes del retrato que el autor ha utilizado en su escrito.
Primero, su descripción empieza por las características físicas y continúa con el carácter. Utiliza también adjetivos para hacer más creíble el personaje. Y por último, compara el personaje con sus semejantes. Reconoce y marca los datos que contribuyen a describir a León de Natuba. Rasgos físicos, habla también de sus cualidades, los valores, los rasgos psicológicos, los defectos y su ocupación. Página 31. Deduce cuál de las siguientes afirmaciones no se desprende del texto. Alternativa B. El León de Natuba era muy tímido en su relación con los demás. Eso es falso. Pregunta 2. Infiere información y responde las siguientes preguntas. ¿Qué visión mantiene este relato frente a las personas que poseen características diferentes? Que tienen muchas cualidades para demostrar, pero tienen dificultad para ser aceptados. ¿Por qué, a pesar de las cualidades del León de Natuba en relación con su sabiduría, seguía siendo rechazado por los demás? Porque en los pobladores primaba la importancia al aspecto físico. Pregunta de valoración la van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque la valoración es de acuerdo a cómo uno piensa o cree que son las cosas. Por ejemplo, ¿te parece justo lo que sucedía al León de Natuba? ¿A usted le parece eso justo o injusto? Es injusto, ¿verdad? Porque no merecía ese trato. ¿Crees que los pobladores tuvieron una actitud empática con el León de Natuba? ¿Por qué? No tuvieron una actitud empática porque nunca lo consideraron parte de su pueblo. Siguiente pregunta. Imagina que eres un poblador de Natuba. ¿Cómo demostrarías ser empático con el protagonista? ¿Qué harían ustedes? De repente, hablar con él, practicar con él, no excluirlo. Última pregunta. ¿Crees que la actitud de los pobladores de Natuba está presente en nuestra sociedad? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo se podrá cambiar? ¿Aún habrá personas que juzgan a otras por su apariencia? Probablemente sí. ¿Por qué creen que sea así? Porque tal vez no están actuando de una manera correcta, se están dejando llevar solamente por lo físico. ¿Creen que eso se podría cambiar? Sí, se podría cambiar si nosotros iniciamos a cambiar de actitud y la manera de mirar a las demás personas sería más por el plano espiritual más que por el físico. Bien, chicos, los dejo ahora para que puedan desarrollar su práctica calificada. Bueno, en esta oportunidad no tenemos práctica calificada ya que tienen 2 tareas, que es la de valoración y lo otro que es el esquema. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase y que tengan un excelente fin de semana.